Aquí seguimos en el programa Crono, comenzamos con la segunda parte y hablamos ahora de la escuela de atletismo más grande de Europa. No hace falta ir muy lejos para encontrarla, la tenemos en Valencia. Es la escuela del Valencia Club de Atletismo, Valencia Sports, que se presentó esta misma semana para un nuevo curso y que tiene una barbaridad de alumnos. Rafa Blanquer, ¿cómo estás? Hola. Rafa Blanquer es el director técnico del Valencia Atletismo, del Valencia Sports. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela del Valencia Atletismo? Pues desde los 5 hasta los seniors y padres y tal, en torno a unos 800. Superamos la cifra de 800. Y el dato que he dado yo no nos lo hemos inventado, o sea, está certificado, es la escuela más grande de Europa. Pues sí, sí. En un club de atletismo, por supuesto. Sí, se nos entregó una placa conmemorativa como tal y hemos sido pues, durante muchos años la más grande de España y se nos proclamó pues, digamos, la escuela más grande de Europa de atletismo. Esto no es flor de un día, esto no. Es trabajo de muchísimos años y se está recogiendo el fruto ahora en una época de bonanza, podríamos decir, para el deporte del atletismo. Yo creo que sí, yo creo que, como tú dices, es un trabajo de muchos años, de empezar con la base, de que la gente va siguiendo el atletismo y esa gente ha continuado, se ha hecho un esfuerzo muy grande. También es la base de todos los deportes, como bien sabes, hay mucha gente que continúa haciendo atletismo y otra gente que se desvía hacia otros deportes, pero ha ido dando sus frutos. El equipo principal o el primer equipo ha ido contando con mucha gente de las escuelas, todos los años en las ligas contamos con gente de escuela y poquito a poquito va creciendo, vamos dando salida a nuestros propios atletas dentro de las escuelas y bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos. Andrea Salvador, hola, ¿cómo estás? Andrea es ahora monitora, atleta y ha sido también alumna de la escuela. Sí, yo empecé en infantil, de segundo a la edad de 12, 13 años y hasta hoy. Y bueno, hace año y medio o así empecé con los peques y nada, súper bien. Una escuela de atletismo es una escuela del deporte del atletismo, pero sobre todo es una escuela de formar valores, de formar personas con los valores del deporte, ¿no? Sí, claro. Ellos desde pequeñitos ya en los entrenamientos empiezan a hablar entre ellos, a contarse sus cosas, a contribuir como equipo, a cooperar, a animarse unos a otros. Y así que nada, muy bien. O sea que tu infancia, tu adolescencia no la entenderías sin el deporte del atletismo, que es en definitiva tu vida, ¿no? No. O sea, el atletismo me ha dado muchísimas cosas, ya te digo, como hemos dicho antes, valores y sobre todo es que es otro mundo. Es otra cosa muy diferente a todo. He practicado otros deportes y ningún otro se asemeja al atletismo, a vivir, a competir, a sentir lo que en la piel cuando estás en el tartán. Andrea ahora ayuda a formar a jóvenes deportistas como antes hicieron con ella, como por ejemplo ahora hacen con Luna Arnás. Hola Luna, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú cuántos años tienes, Luna? 9. ¿Y por qué haces atletismo? Porque me dijeron del atletismo y me gustó. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? Con este que estoy haciendo 4. A 4 cursos ya, o sea que ya te conoces a todos los profes y a muchísimos compañeros y compañeras, ¿verdad? Sí. Y que de momento, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Cómo crees que eres tú? ¿Qué vas a ser? ¿Atleta de pista, o sea, de velocista? Atleta de longitud. De longitud, se te da bien. ¿Y por qué será? Sí. ¿Será cuestión de que su profe es saltadora? ¿Tiene algo que ver eso? No. Nada, me gusta. Rafa, lo bien cierto es que a la edad, por ejemplo, de Luna, todavía no se sabe y todavía van a pasar muchos años hasta que llegue un día en que primero la deportista o el deportista y luego ya con el asesoramiento de los técnicos y de los profesionales se decidan por dónde ir, ¿no? Sí, así es. En un principio lo que se les enseña son todas las disciplinas, digamos que es un deporte base y para eso está precisamente pues, las monitoras o los monitores, que son los que se ocupan un poquito de llevarles, encauzarles y enseñarles desde el principio. Ya, por ejemplo, ahora le gusta el salto de
longitud, pero seguro que para una chica que destacará en velocidad, en pruebas un poquito más largas, en salto de altura, longitud, y al final es que puedan conocer todas las disciplinas dentro de lo que es el mundo atlético, y luego ya, incluso más mayorcitas, no tienen por qué estar tampoco encasilladas en una sola disciplina. Ejemplo es propia Andrea. Andrea ha corrido la velocidad del 60, ha corrido algún 200, pero regulín. Forzada. Se me hace largo. Pero sí que ha hecho triple, ha hecho longitud, ha sido medallista de España tanto en triple como en longitud, se ha quedado a 1 centímetro, que hay que decirlo, que está la pobre mujer a 1 centímetro el año pasado de conseguir la mínima europea, de ir al sub-23. O sea, todo tiene un proceso y nosotros lo que hacemos un poco es despertar en todos los chiquillos pues esas ansias y luego ya ellos solos se van encauzando hacia uno u otro y nosotros somos los encargados, en este caso sus profesores desde el principio y un poquito más adelante, pues ayudaros a conseguir pues eso, lo mejor para ellos. Y lógicamente a nosotros nos llena de orgullo cuando ves a un niño de estos que sale a la pista y se quiere ganar, ganen o pierdan, para nosotros son iguales. Es decir, al final lo importante es que los chavales disfruten con el atletismo, lo conozcan, lo sigan y hacer del atletismo, pues eso, nunca vamos a poder ser un fútbol, ¿vale? Pero sí por lo menos intentar llenar un estadio o que se ponen unas pruebas de atletismo por la televisión se puedan seguir, pues algo así. Y formar valores, que también es muy importante. Las imágenes que estamos viendo mientras estamos conversando sobre la escuela del Valencia Club de Atletismo las grabamos esta semana. Como comentaba anteriormente, se presentó la escuela con los 800 integrantes y aprovechamos la ocasión para hablar con más alumnos como Luna y nos contaban por qué hacen atletismo. Nunca he venido aquí y creo que me iba a gustar y iba a probar y me ha gustado. Me gusta el atletismo porque es muy divertido y porque entrenamos mucho. Pues para mí el atletismo es como una forma de vida, más que nada porque también me olvido de las cosas que me pasan en el día y lo disfruto mucho. Yo ya había probado antes varios deportes y luego probé el atletismo y a mí el atletismo pues me gustó principalmente por el ambiente que hay en el deporte. Para mí el deporte y el atletismo en general es mi modelo de vida y es lo que me gusta y lo que más me aporta. Yo empecé en atletismo desde hace mucho y nada, fue por tener un cambio en mi vida. Y me ayudó mucho y te enseña muchos valores de vida en cuanto a progresión y saber cumplir tú una meta. Mis padres eran corredores y es un deporte que puedes practicar cualquier modalidad. Puedes saltar, puedes correr y puedes lanzar, así que es muy variado, te lo pasas muy bien en todas las pruebas. Buscaba un deporte en el que hubiera juegos y me lo pasaba muy bien y llevo desde que tenía 6 años o así. Y me aporta mucha disciplina y liberarme del día a día, la rutina, etcétera. Pues cada una tiene sus motivos, pero ahí están, en la escuela del Valencia Sports, una de las escuelas, por supuesto, importantes, es la más grande de Europa y marcando siempre tendencia también con resultados deportivos en sus clubes absolutos, aunque insistimos, también tenemos, y lo celebramos, muchísimas más escuelas en los clubes de la Comunidad Valenciana. Andrea, ¿qué es lo que más le agradeces tú al atletismo? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti el atletismo? Lo que más agradezco es los amigos y compañeros que he tenido, todas las relaciones, a la gente que he conocido, ya no solo de solo nuestro club, sino de toda España, el poder conocer a gente de otras ciudades, crear ese vínculo de amistad, poder viajar incluso a sus casas, que ellos vengan, es increíble. Y sobre todo el espíritu de superación, de querer hacerlo cada día mejor, de seguir entrenando, de seguir mejorando y llegar pues al objetivo que tienes, ¿no? A una meta, pues como sería llegar a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo. O unos Juegos Olímpicos, puestos a pedir. Juegos Olímpicos, bueno. Luna, ahora mismo nos están viendo muchos amiguitos y amiguitas tuyas y algunos no hacen atletismo. ¿Qué les dirías para que se apuntaran a hacer atletismo? Pues... no sé. Que confíen en ti, que vayan, ¿no? Y que se lo pasarán muy bien. Que jugáis mucho. Que jugamos mucho, hacemos mucho deporte y así pues estamos físicamente en pie. Rafa, para acabar ya que se me acaba el tiempo,
las inscripciones están ya cerradas porque ha comenzado ya el curso, pero si ahora mismo algún padre le entran ganas de informarse, como... No hay ningún problema. Nosotros lo que sí que hacemos es que depende de los grupos, si ya está el cupo, digamos, lleno, pues ya no se coge a ninguno, depende mucho de la edad o del grupo al que pertenezca. También lo que hemos hecho también ha sido incorporar más profesores en función de la necesidad que pueda haber. En la pista ya realmente no nos caben más, es decir, llega un momento, de hecho las clases son de lunes, miércoles, martes, jueves y luego hay días de tecnificación para los chavales, es decir, normalmente la edad de Luna puedes entrenar 2 veces a la semana, hora y media, y luego conforme van subiendo de categoría pues ya puedes llegar a entrenar de 4, 5, 6 días. En el caso, por ejemplo, de Andrea ya entrena 6 días, estamos hablando ya de un nivel alto, élite y demás. Y luego conseguir, o sea, cómo podemos llegar a informarnos, pues mira, muy fácil, la página www.valenciaca.es, es la del club, y luego las oficinas que están justo enfrente del tramo 3, de la pista de atletismo del tramo 3 del río Turia. Ahí es donde hay. Y bueno, cualquiera está invitado, aunque sea a ver, a probar, a todo lo que quieran, serán bien recibidos por todos los profesores. Solo hay que pasar cualquier tarde por la pista de atletismo y verdaderamente es un espectáculo. Rafa, Andrea, Luna, muchísimas gracias y mucha suerte con la temporada y el curso que acaba de comenzar. Acaba de comenzar. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Crono.